Ok, bye. Hola jóvenes, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Comenzar, permítanme, solo voy a... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a ver, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver esto. Vamos a continuar hoy con... A ver qué es lo que están... Buenas tardes, Williams. Están viendo ya la pantalla, ¿verdad? ¿Aló? Sí. Sí, ¿Verdad? Ok. ya se ve. Okay. El tema que nos corresponde considerar, pero quisiera hacer una prueba. He estado teniendo problemas con el audio de mi computadora, entonces quisiera saber, voy a ponerles un vídeo y quisiera saber si escuchan bien el sonido. Ustedes me dicen, aquí. Si tenemos un sistema de partículas, entonces sumamos los momentos inerciales de cada partícula. ¿Lo escucharon todo bien? Más o menos se escucha. No se oye. Sí, Más o menos. no se escucha el 100. Bueno, entonces les voy a tener que... Es que voy a usar el video para mostrarles el tema. Ustedes lo voy a narrar. ¿Ok? El tema que vamos a ver es el péndulo físico. El péndulo físico vendría a ser como el primer ejemplo en el que tenemos rotación, ¿verdad? Entonces, para poderlo entender, voy a considerar primero estos antecedentes, que son, primero, dos cosas. Primero, el cálculo del momento de inercia. Y después, las consideraciones sobre el movimiento rotacional. Entonces, vamos a ver primero, vamos a recordar lo básico del momento de inercia y después entraríamos al cálculo de torque. Es probable que podamos ver hasta mañana, ¿cuándo sería? El miércoles, ¿verdad? Hasta el miércoles ya el tema concreto del péndulo físico. Entonces, Sí, pero el miércoles el control de lectura no es como cerca de la hora de la clase, o siempre lo vamos a tener. pues, ¿a qué hora es el control de lectura? Es que no, eso es lo que no me queda claro. Usted había dicho algo así como de 2 a 5. Bueno, la verdad es que no sé la hora. Bueno, yo les mandaría un mensajito al WhatsApp, ¿verdad? Si fuera cerca de las 5. Yo les aviso. Si no, igual lo haríamos a las 5, ¿verdad? Yo les voy a avisar la hora a la que está ese control de lectura. O tal vez lo podemos ver al final. Creo que ahí está especificada la hora. Ya vamos a ver eso. Entonces veríamos ese tema en la siguiente clase. Entonces primero vamos a concentrarnos en recordar en qué consiste el momento de inercia. Vamos a hacer primero una deducción de cómo obtener el momento de inercia. Entonces les voy a mostrar eso a continuación. Vamos a imaginarnos que tenemos, perdón, se me adelantó esto, permítanme. Vamos a imaginarnos que tenemos un sistema de n partículas y que esas partículas, cada una de ellas, miren, están girando alrededor de un centro común. Como se encuentran a diferentes distancias del centro común, entonces obviamente que cuando todo el sistema da una vuelta completa, que todas dan una vuelta al mismo tiempo, ¿verdad? Todas están asociadas como las yemas de nuestros dedos. Cuando nosotros giramos la mano, los dedos son de diferentes dimensiones respecto del centro de la mano. Y cuando nosotros giramos, todos los dedos giran al mismo tiempo, ¿verdad, Silvia? Entonces, lo mismo está pasando con este sistema que yo estoy proponiendo de partículas. Cada partícula tiene su masa y como se encuentra a una distancia diferente, entonces su velocidad tangencial es diferente. Por ejemplo, acuérdense ustedes, imagínense que ustedes van a rebasar que este es un vehículo, que M2 es un vehículo y que se encuentra, usted va a rebasar, va a pasarla por acá, por la trayectoria. Usted es M1 y va a rebasar en su vehículo M1 que está más lejos del centro.
Entonces note que usted tiene que dar la misma vuelta que está dando M2. Pero como usted está más lejos, el círculo que usted va a describir es mayor. ¿Eso qué significa? Que usted debe tener una velocidad más alta de traslación, una velocidad tangencial mayor. ¿Verdad? Entonces es obvio que los cuerpos tienen diferentes velocidades, dependiendo de la distancia en la que se encuentre. Sin embargo, tienen la misma, su ángulo, como describen una vuelta completa de 2pi radianes en el mismo tiempo, entonces yo puedo decir que tienen todos una misma velocidad angular omega. Omega es la rapidez con la que el ángulo que ellas están describiendo cambia. Es teta, 2 radianes entre tiempo segundos. Tiene unidades de radianes por segundo. Esta es una velocidad angular. Entonces, supongamos que lo único que conocemos son las masas, los radios y las velocidades tangenciales que tiene cada una. Y se nos pide que calculemos cuál es la energía que tienen ellas. Lo primero que se nos viene a la memoria es energía de movimiento, ¿no es cierto? Es lo primero que tenemos. La información que tenemos de primera mano es que las partículas están girando con velocidad tangencial V1, V2, etcétera, cada una con su velocidad y que tienen una masa m. Entonces, podríamos decir que su energía cinética es igual en un instante cualquiera, es igual a la suma de las energías cinéticas de cada partícula. Entonces, construiríamos esta expresión que tenemos acá, un medio de m1 por v1 cuadrado más un medio de m2 por v2, etcétera. La suma de las energías cinéticas. Pero entonces, hay una relación que ustedes deben recordar en el movimiento circular. Hay una relación muy importante entre la rapidez. A ver, les voy a describir esas relaciones más para que les quede claro de dónde vienen estas relaciones. Fíjense bien. Es muy simple, fíjense bien. Vamos a suponer que usted tiene una partícula, ¿verdad? Una partícula. Esta, digamos, permítanme, déjenme borrar eso. Usted tiene una partícula. Ay, ¿qué me pasa? Esto. Y que esa partícula se encuentra girando a una cierta distancia del centro. Entonces tendríamos algo así. Este es el radio. La partícula cambia de posición en un cierto tiempo, como está girando, va a pasar desde esta posición, digamos, a esta posición, ¿verdad? Disculpen. En el proceso, ella habrá cambiado su posición angular, ¿verdad? Y habrá experimentado un cambio de posición que sería este ángulo de acá, ¿de acuerdo? Ese ángulo le vamos a llamar phi, por ponerle un nombre cualquiera. Le voy a poner que ese ángulo, el cambio de ángulo fue phi, ¿verdad? Entonces, esas partículas recorrieron una distancia esa partícula recorrió una distancia que es justamente esta. Es un sector. ¿Se acuerdan que antes usamos esto en un problema anterior? Y siendo que el radio es R, se acordarán ustedes que uno de sus compañeros nos dio esa información y nos dijo que efectivamente la distancia que esa partícula se desplaza a S se calcula como R veces el ángulo que describe. ¿Se acuerdan que vimos eso en una de las clases anteriores? ¿Verdad? Cuando estábamos viendo el péndulo. Simple. El arco. El arco, correcto. Ese es un arco. Entonces, fíjense bien. Si yo derivo al arco respecto del tiempo, ¿qué es lo que voy a obtener? La derivada de esta distancia respecto del tiempo. Esencialmente lo que voy a obtener es la velocidad tangencial que la partícula tiene en un instante determinado. Voy a obtener esta velocidad v. ¿Ok? Voy a obtener esta velocidad v, la velocidad con la que esa partícula se desplaza tangencialmente. Es la velocidad tangencial. Entonces es claro que la derivada de esto me va a dar la velocidad que la partícula tiene de desplazamiento lineal. Y yo tengo que, para que esta, como estoy derivando, tengo que derivar a ambos lados. La derivada del radio me va a dar el mismo radio porque es una constante, no depende más que
no depende del tiempo. Y entonces vamos a obtener la derivada del ángulo con respecto al tiempo. Y esto no es nada más que la velocidad angular de la partícula. Es la rapidez, es esta velocidad que les mencioné, omega. Es esta rapidez de acá. Esta que está acá. Es la rapidez con la que el ángulo que está describiendo la partícula cambia. Entonces llegamos a esta relación, que la velocidad tangencial, fíjense bien, es igual a r por la velocidad angular. ¿Ok? R por la velocidad angular. Noten que aquí nos están quedando los términos de traslación y aquí nos están quedando los términos de rotación. Aquí tenemos la distancia traslacional es igual al radio por la distancia angular. La velocidad traslacional es igual al radio por la velocidad angular. ¿Ven cómo esta ecuación está siendo simétrica? Si yo vuelvo a derivar, ahora derivo a la velocidad con respecto al tiempo, que sería la rapidez, el cambio con la que esta velocidad tangencial cambiara. Por ejemplo, supónganse que esta partícula se mueve cada vez más a prisa. Entonces tendríamos un cambio en la velocidad tangencial. Y yo podría pensar en derivarlo. Si lo derivo, ¿qué voy a obtener acá? A la aceleración traslacional, ¿verdad? Y esto va a ser de la misma manera, igual al radio, porque derivo a ambos lados, por la derivada del ángulo, de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y esto, por definición, si se acuerdan, es esencialmente la aceleración angular. Entonces vean cómo aparecen esas tres expresiones que nos relacionan el mundo de la traslación con el mundo de la rotación. Los voy a reescribir aquí para que en este espacio, para que les quede claro, tendríamos entonces las siguientes expresiones. La distancia lineal es igual a r por la distancia angular. ¿Ok? Luego, la velocidad lineal es igual a r por la velocidad angular. ¿Ok? Omega. Y la aceleración traslacional es igual a r por la aceleración rotacional o la aceleración angular. Tenemos esa expresión, alfa. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de eso, tendríamos, fíjense bien, que yo puedo ahora escribir estas ecuaciones que tengo acá, las ecuaciones de energía. Si yo quisiera, las podría escribir en términos de los valores de rotación. Miren, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sustituir las velocidades lineales de las partículas, estas velocidades tangenciales, por su definición en términos de la velocidad angular que las partículas tienen, que hemos dicho que es la misma para todas. ¿Ok? Entonces, si usted viene y sustituye aquí esos valores, si hace la sustitución de esas expresiones aquí, en lugar de V1 escribe R1 por omega, en lugar de V2 escribe R2 por omega, y así sucesivamente, entonces va a llegar a esta expresión que tenemos acá. Miren, fíjense bien, le va a quedar M1 por R1 cuadrado por omega cuadrado, por un medio. Yo luego voy a tener acá un medio de M2 por R2 al cuadrado por omega 2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, fíjense bien que si nosotros intentamos buscar una simetría entre las ecuaciones de traslación y las ecuaciones de rotación, la vamos a encontrar también. Existe esa simetría, así como vimos que existía esa simetría de B con omega, de A con omega y de S de S con el ángulo, de B con omega y de A con alfa, también existe una relación similar con la energía. Y fíjense bien que aquí la podemos establecer. Intuitivamente uno diría, intuitivamente, ¿verdad? Si yo quiero encontrar la energía de rotación que tiene una partícula que está rotando a una velocidad, que tiene una masa m y está rotando a una velocidad angular omega, entonces por simetría, por analogía es lo correcto, yo podría decir, fíjense bien, que es un medio, ¿ven? De algo que está aquí que no sabemos qué es, que es el análogo de la masa en la rotación. Vamos a ver qué cosa es,
multiplicado por el análogo de la velocidad lineal, que es la velocidad angular. ¿Están de acuerdo? Por simetría yo esperaría tener algo así. Por la analogía me dice que si la energía cinética de traslación es igual a un medio de la masa de la partícula por la velocidad que tiene la partícula al cuadrado, entonces yo diría, pues aquí yo debería obtener lo mismo en la rotación. Debería ser el 1/2. Aquí vendría el equivalente a la masa y aquí vendría el cuadrado de la velocidad, solo que esta es velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo podemos descubrir cómo calcular ese término desconocido. Aquí lo tenemos. Si yo asocio todo de tal manera que me quede 1/2 y me quede omega cuadrado al final, miren, yo podría lograr asociar la masa por el cuadrado del radio, ¿lo ven? Y observen que obtengo un término que es el mismo para todas las partículas. ¿Ven? Aquí tenemos un medio de algo que no sabemos qué es, pero que ciertamente es el análogo, es lo que andamos queriendo averiguar qué es. En todos los casos aparece lo mismo, se calcula como la masa por el cuadrado del radio. ¿Ven? En todos los casos tendríamos igual. Quiere decir que eso que está aquí adentro, la masa por el cuadrado del radio, es el término en la rotación análogo a la masa en la traslación y recibe el nombre de momento de inercia. Momento de inercia. Esa es la definición matemática del momento de inercia cuando se trata de una partícula que está girando. ¿Ok? ¿Vieron antes ese tema? ¿Lo estudiaron en física 100? Sí. Licenciado, Dígame. donde dice masa 2, R2, sería el radio al cuadrado, ¿no? O ambos al cuadrado. Sí, sí. No, es que aquí yo tengo un error. Aquí está bien. Aquí lo tengo mal en la expresión. Este cuadrado va solo en el radio. Si ahí hay un error. El primero está bien. Solo en el radio, ¿no? Sí, solo va para el radio. Esto quítenlo de acá. Y aquí también. Gracias. Gracias por fijarse. Y esto va eliminado. Quedaría así, ¿ve? O sea, que tenemos la primera ecuación de cálculo. El momento de inercia de una partícula que gira en un círculo de radio R y que tiene masa m se calcula como la masa por el cuadrado del radio que describe. Eso es. Ahora, físicamente, ¿qué es el momento de inercia? Entonces, Sí, me perdí un poco. ¿Qué era L? ¿Dónde está L? Usted puso una L No, ahí. I es aquí. I. Ah, ok. Es el momento de inercia, I. A eso se le llama momento de inercia. Físicamente, ¿qué es el momento de inercia? Entonces, vamos a ver qué significa el momento de inercia físicamente. No es muy difícil. Les voy a poner un ejemplo. Si usted, imagínese que usted, le voy a plantear un ejercicio mental. Todos tienen que abstraerse y usar su imaginación para que entendamos lo que viene a continuación. Fíjense bien, supóngase que usted es un astronauta y usted está en el espacio. Está en una zona donde la gravedad es totalmente cero, de ningún cuerpo celeste. Usted está totalmente libre de la atracción gravitacional de cualquier cuerpo celeste. Y usted anda haciendo una misión en una nave espacial muy grande, muy masiva, ¿verdad? Entonces, supóngase que tiene que salir de la nave para hacerle reparaciones y lleva consigo una caja de herramientas. ¿Ok? Entonces, en ese ambiente en el que no hay fricción, fíjese bien, ¿qué cosa se opondría a que usted moviera a un cuerpo masivo como la caja de herramientas? Imagínese que usted tiene una caja de herramientas que tiene 3 cajas de herramientas de 3 tamaños diferentes, ¿verdad? Pero no hay fricción, no hay gravedad. Usted puede tocar a las masas y no va a haber ningún problema. Usted quiere mover a una masa de una posición a otra, la quiere trasladar. ¿Qué cosa sería lo que
le dificultaría moverlas en un ambiente en que no hay fricción ni gravedad? ¿Qué sería lo que se opondría y le generaría dificultad para moverla? ¿Qué me dicen? Fijo sin gravedad y sin fricción, ¿verdad? Sí, sí, totalmente no hay ni gravedad ni hay fricción. Entonces yo voy a empujar cajas de diferentes magnitudes, de diferentes tamaños. En ese ambiente, ¿qué sería lo que me generaría una oposición al movimiento, al pretender moverlas? ¿Qué sería lo que significaría esa oposición? Pero tengo una pregunta. Usted Ajá. está, bueno, sería como la tercera ley de Newton, me imagino, ¿verdad? Al momento de usted empujarla, también lo mandaría para atrás. Vamos a Me suponer, imagino que eso sería una dificultad. ok, vamos a suponer que, por eso les dije que ustedes andaban en una nave espacial muy masiva. Y entonces, para evitar ese problema, ¿verdad? De que usted empuja la caja y la caja lo empuja a usted, que es lo que usted me estaba diciendo ahora. Vamos a suponer que usted apoya su espalda contra la pared de la nave espacial. Y así ya tendría usted la libertad de moverlas, de empujarlas. Y ya usted notaría que la nave espacial soportaría la fuerza de interacción con la masa. ¿Qué sería entonces lo que le generaría dificultad para moverlas? Es tan grande la masa que el efecto de empujarlo, ella no se muere, pero sí se movería usted. Si usted empuja a la nave espacial, lo que haría sería irse hacia atrás de usted, porque la nave no se va a mover, ¿verdad? ¿Cuál sería la dificultad para moverlas? Estamos en el vacío, no hay aire, no hay fricción, no hay gravedad. ¿Qué me dicen? La inercia. ¿Cuál inercia? ¿Cuál sería la inercia? La inercia del objeto. Ajá, pero ¿cuál es la inercia del objeto? Pues tengo entendido que el objeto estaría en reposo y Sí. no lo va a poder mover. ¿Por qué no lo va a poder mover? Supongamos que usted lo empuja. Y eso no es la inercia, pues que el objeto no puede salir del reposo. ¿Qué es la inercia? Es la oposición al movimiento. Y estamos llegando al concepto que quiero que manejen. ¿Qué es la inercia? La oposición al movimiento. Entonces, ¿qué cosa sería lo que se opone al movimiento? ¿Qué haría que mover un objeto o mover otro objeto fuese más fácil o más difícil en ese ambiente? Casi, Luis, casi. Por lo menos en eso que usted dijo está la respuesta. Solo que recuerde que está moviendo solo una masa. Entre más pesado sea el objeto, más difícil es la movilidad. Pero peso no podemos manejar. Ya casi tiene la respuesta, solo que el peso no lo puedo manejar. Exactamente. La mayor masa. Es masa, correcto, eso es correcto, la masa. O sea, en ese ambiente en el que no hay fricción, lo único que haría más fácil o más difícil trasladar a un objeto es la propia masa del objeto. ¿Ok? Y la masa del objeto se convierte, justamente en lo que su compañero decía, en la inercia a la traslación. O sea, el concepto de inercia es oposición. Lo que haría mayor o fácil o más difícil mover un objeto simplemente es la masa del objeto. ¿De acuerdo? En ese ambiente no hay fricción, no hay gravedad. Lo único que haría que yo moviera un objeto más lento, más despacio,
perdón, más lento o más rápido sería la propia masa del objeto. Lo que se opone es la propia masa del objeto, correcto. Ahora, con la rotación, la masa no basta, como lo están viendo acá. Miren, la inercia a la rotación, que es el momento de inercia, ese es el concepto del momento de inercia. El momento de inercia lo que nos está diciendo es que si para la traslación la masa sola es la inercia o representa la oposición a la traslación, en la rotación la masa sola no basta, sino que aparece una distancia involucrada. ¿Ven? La rotación es más complicada. No basta con decir que una masa más grande la voy a mover más difícil, con más dificultad. También tendría yo que decir cómo quiero hacerla rotar. Depende de cómo quiera hacerla rotar. Y eso va a definir que sea más fácil o más difícil lograr que rote. ¿Ok? Entonces, el concepto que deben entender físicamente, ya vieron matemáticamente cómo se calcula el momento de inercia de una partícula. Entonces, ¿qué significa el momento de inercia físicamente? Es la oposición que yo tengo o que voy a tener al lograr que una partícula rote. En este caso, por ejemplo, si yo tomo a esa partícula, a una partícula de masa m, que vamos a suponer que tiene forma esférica, ¿verdad? Que es una esfera. Aquí tengo una masa m, ¿verdad? Entonces, si yo tomo a esa masa y yo la quiero hacer rotar respecto de un eje, respecto a este punto, de un eje que justamente es una línea que pasa por acá, o sea, la voy a hacer rotar en un círculo de radio R. El eje de rotación está en el centro. Es un círculo de radio R, ¿verdad? Entonces, eso me va a generar una cierta dificultad para lograrla mover. Pero si yo cambio el eje de rotación y ahora decido que voy a mover la partícula, la voy a hacer rotar respecto de un eje que pasa sobre sí mismo, miren, pasa por el centro de la partícula, ¿lo ven? Entonces, allí la dificultad va a ser otra. Si yo cambio el eje de rotación, que está representado mediante el cambio de R, automáticamente la dificultad crece o disminuye dependiendo de cómo quieras rotar el objeto. Entonces ven, el momento de inercia representa la oposición que voy a tener para lograr que un objeto rote alrededor de un eje determinado. Eso, así de sencillo. Entonces yo voy a tener que calcular el momento de inercia respecto de un eje. Y de esa manera voy a tener una representación matemática de la oposición a la rotación. ¿Ok? Ese es el concepto físico del momento de inercia. Ahora ya vimos cómo se calcula el momento de inercia en el caso de tener una partícula. Vamos a ver qué otros casos tenemos. Ya vimos que cuando tengo un sistema de partículas, voy a tener, segundo posible caso, si yo tengo un cuerpo compuesto, como como un sistema de partículas. Yo tengo un sistema formado por n partículas. Entonces, si ese es el caso, lo que voy a poder hacer es calcular el momento de inercia total como la suma de los momentos de inercia de cada partícula. Ven, es la suma del cuerpo compuesto. Y eso me va a servir también para un cuerpo que fuese una barra unido a una esfera, unido a un disco, por ejemplo. Entonces yo voy a tener que calcular el momento de inercia de la esfera, de la barra y del disco respecto del eje de rotación. Y voy a sumarlo. Y eso va a ser el momento de inercia total. O sea, segunda ecuación. Ya vimos la primera ecuación. ¿Cómo calculo el momento de inercia de una partícula? Es la masa por el radio al cuadrado. Segundo cálculo. Y si tengo un sistema de partículas o tengo un cuerpo compuesto, pues sencillamente el momento de inercia es igual a la suma de los momentos de inercia de cada uno de los cuerpos que lo componen. Y ahí lo tenemos, es una sumatoria. ¿Cuál es el tercer caso que tendríamos? Aquí lo tenemos, ahí se me adelantó, permítanme. El tercer caso sería cuando nosotros tengamos, fíjense bien, un cuerpo
que esté formado por una cantidad tan grande de partículas que yo no pueda visualizarlas como partículas, como un sistema de partículas discreto, sino que me voy a ver obligado a verlo como un continuo. La masa está distribuida de forma continua y entonces voy a tener que recurrir a una ecuación equivalente, miren, m por r cuadrado, una ecuación equivalente a en el que la masa, que aquí lo que aquí es la masa, aquí vendría a ser un pedacito diferencial de la masa. Y el radio vendría a ser la distancia a la que este diferencial se encuentra del eje de rotación. Y la sumatoria, ¿qué vendría a ser? Pues la sumatoria de lo que originalmente es, fíjense bien, la sumatoria de lo que originalmente es una suma de aportaciones discretas, aquí vendría a ser una integral, porque es la suma de diferenciales. Entonces aquí tenemos la expresión general para calcular, que ustedes me imagino que se acordarán de ella, con la que ustedes calcularon los momentos de inercia de diferentes cuerpos, ¿verdad? Tuvieron que haber estudiado eso. No vamos a llegar a hacer desarrollos de integraciones, no nos vamos a complicar, solo les estoy recordando cómo se hace. Hay una ecuación que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a verla a continuación. Esa ecuación nos va a permitir calcular, en primer lugar, vamos a hacer uso de una tabla. Esta es la tabla, se acordarán que esta es la tabla del capítulo 9 de su libro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esta es la tabla que ya nos dan los momentos de inercia, aquí están. Estos son los momentos de inercia de cuerpos con distribuciones de masa uniforme, continuos, los que tuvimos que resolverlos mediante integración. Por lo menos debieron haber visto un par de ellos. Debieron haber visto el de las dos varillas, el del disco, seguramente, ¿verdad? Y quizás el de algún cilindro. Y entonces dedujeron estas expresiones. Nosotros no nos vamos a complicar, vamos a trabajar con tablas. En la tabla vamos a encontrar, vamos a identificar el momento de inercia del cuerpo que tenemos. Y vamos a suponer, imagínense que ustedes están resolviendo un problema en el que les piden encontrar el movimiento de inercia de una tabla. Imagínense que tienen una tabla, pero el eje de rotación que tienen es justo una de los vértices, una de las esquinas de la tabla, y ustedes no lo tienen en la tabla, una de las esquinas de la tabla, pero en esta fórmula no aparece, porque aquí solo tienen el momento de inercia con respecto de un eje que pasa justo por el centro de del cuerpo, que se llama, si se acuerdan, que se llama centro de masa, que por ahí un compañero de ustedes lo mencionó. Aquí está el centro de masa, ¿verdad? Perdón. Este es el centro de masa. Entonces, observe que usted tiene el eje de rotación pasando por el centro de masa. Entonces, este momento de inercia es válida para ese eje de rotación. Pero usted no quiere, el problema que le están planteando no es sino que le están planteando que el eje de rotación es una de las esquinas del tablón, ¿verdad? ¿Cómo hace? Esta tampoco le va a servir porque esta es respecto de una arista, no nos sirve. Entonces, una opción es vernos obligados a hacer la integral, el desarrollo integral. Pero hay otra opción. ¿Alguien se acuerda cuál es la otra opción? Tal vez alguien se acuerda. ¿Qué hacemos allí? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué se usa? Un teorema de ejes paralelos. Exactamente. Se usa un teorema que es muy sencillo, que esencialmente es una suma algebraica, que se llama efectivamente el teorema de Steiner. El nombre elegante es Steiner, pero el nombre común es teorema de ejes paralelos. Y creo que aquí se va a evidenciar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí yo más o menos lo tenía dibujado, ¿verdad? Yo tenía un eje de rotación aquí respecto. Aquí quiero encontrar el momento de inercia respecto a este eje de acá. Y le voy a llamar a ese momento de inercia. Este es I, y es el que quiero calcular. Y el único que tengo es 1,
que pasa por el centro de masa del objeto. Entonces, como pasa por el centro de masa del objeto, le voy a llamar ICM, es el momento de inercia de ese objeto con respecto a su centro de masa, ¿verdad? Luego me doy cuenta que hay una distancia que separa estos dos ejes que, como ustedes habrán notado, son paralelos. ¿Ven? Este eje es paralelo a este. Y hay una distancia que separa los dos ejes paralelos. Y a esa distancia le vamos a llamar D mayúscula. Es la distancia que separa al momento de inercia que pasa por el centro de masa del momento de inercia desplazado del centro de masa. Y entonces, como bien dijo su compañero, el teorema de Steiner nos permite hacer ese cálculo. Y es muy fácil. Es una relación aritmética, ni siquiera matemática. Es aritmética. La relación especifica que este momento de inercia desconocido y es igual al momento de inercia que pasa por el centro de masa. Miren qué fácil. Que pasa por el centro de masa más la masa por el cuadrado de esa distancia d que separa los dos ejes. La masa total del cuerpo, el cuerpo tiene masa m, por el cuadrado de esa distancia d, que yo he llamado d mayúscula, que es la distancia que separa los dos ejes. Ese es el teorema de Steiner, o el teorema de ejes paralelos, como bien su compañero lo recordó. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es eso. No vamos a trabajar con integración porque no tenemos tiempo de estar haciendo cálculos de integraciones. Ustedes ya vieron ese concepto antes y saben que con eso se llega a esta fórmula. Entonces vamos a usar las tablas, estas tablas, que la van a encontrar en el capítulo 9 del libro. Yo se las voy a compartir también. Y simplemente vamos a calcular, vamos a obtener con estas tablas el momento de inercia que queremos mediante esta suma. ¿Verdad? Que es el teorema. Y esa fórmula es para cuando no están rotando en el centro de masa, ¿verdad? Exactamente, exacto. Eso es para calcular el momento de inercia respecto de un eje que no es el centro de masa. Es correcto. Usted lo calcula, digamos que a usted le piden calcular el momento, le piden calcular la energía de este tablón, pero usted lo va a hacer girar respecto de esta orilla, de esta esquina, ¿verdad? Entonces usted sabe que no puede usar este momento de inercia, porque este momento de inercia es respecto del centro. Esto es, si yo quisiera, yo lo puedo usar si yo quisiera girar este tablón con respecto a un eje que pasa por su centro de masa. No lo puedo usar en la esquina. Entonces, para calcular el de la esquina, utilizo el teorema de ejes paralelos. Es igual al que tengo, que pasa por el centro de masa, más la masa por esta distancia que separa a esos dos ejes paralelos al cuadrado. Y de esa manera lo vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, ¿qué viene a continuación? Bueno, entonces yo ya puedo calcular energías de cualquier cuerpo que está rotando. Vámonos ahora a hacer los cálculos, perdón, me salté esto. Vamos a hacer ahora hacer los cálculos. Ahí está el video, miren, mostrándoles el ejemplo que ya les mostré yo, de cómo se relacionan esos dos ejes. Ya lo vimos, ¿verdad? Y aquí lo tenemos también, un ejemplo, hasta aquí. Aquí tenemos un ejemplo que lo podemos corroborar ahí mismo en la tabla. Yo tengo si me voy a la tabla anterior, ¿ven? En la tabla anterior vimos que el momento de inercia de esta varilla respecto de su centro de masa es 1 sobre 12 ml cuadrado. Entonces voy a deducir esta expresión, la del momento de inercia respecto del extremo. Entonces se hace con el teorema de ejes paralelos. Aquí lo tenemos, miren. ICM, es igual, perdón, el del extremo es igual al del centro de masa más md cuadrado. Entonces aquí tendría usted que este que está acá, y es igual a 1 sobre 12 ml cuadrado más m por ¿cuál es la distancia que separa estos dos ejes? Lo voy a poner a la par para que la deduzcan. ¿Qué distancia separa? L medios. L medios, correcto. Ahí está.
es esta distancia de acá, ¿ven? ¿Ven? Esta distancia es L medios, correcto. L medios. Entonces, ¿qué les va a quedar? Aquí tendrían 1 sobre 12 ml cuadrado más, escríbanlo acá, más m por L medios al cuadrado, ¿cuánto les va a quedar? Les va a quedar L medios sobre 4, ¿verdad? Y ahora suma usted estas dos fracciones, ¿cuánto le da 1 sobre 12 más un cuarto? ¿Cuánto le da eso? Súmenlo. 1 sobre 12 más un cuarto. Un doceavo más un cuarto. ¿A cuánto es igual? ¿A cuánto es igual? Un tercio, ¿verdad? Un tercio. Aquí está, miren. Entonces el resultado es un tercio de ml cuadrado. Entonces ven cómo con el teorema de ejes paralelos se deduce fácilmente el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje paralelo. Y aquí lo podemos ver en la tabla. En la tabla ya lo habíamos visto. Aquí está, miren, un tercio de ml cuadrado. Entonces vamos a proceder de esa manera. Y entonces vámonos ahora a recordar el concepto con el que vamos a calcular el torque. Ahora vamos a ver en qué consiste el torque o momento rotacional. Pues la analogía es la siguiente. Si yo quiero trasladar a una masa, vamos a suponer que usted tiene una masa aquí, y usted la quiere mover, digamos, a lo largo de esta línea, usted la quiere mover desde esta posición y la quiere trasladar, digamos, a esta posición. ¿Qué debe hacer para lograrlo? Aplicar una fuerza, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo? La única forma, ¿cuál es el único agente, el agente responsable de lograr la traslación? La fuerza. Usted va a tener que aplicar una fuerza F, ¿verdad? Obviamente la masa se encuentra en reposo y al trasladarla va a tener que cambiar del reposo a una velocidad diferente de cero. Y entonces se va a acelerar. Va a haber ahí una aceleración involucrada y al haber una aceleración va a tener usted una fuerza resultante, ¿verdad? La masa va a experimentar una aceleración en la dirección del desplazamiento y por lo tanto usted va a tener una fuerza que va a ser igual, la fuerza según la ley de Newton, la fuerza va a ser igual a la masa por esa aceleración. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Y si yo lo que quiero no es trasladar ese cuerpo, sino rotarlo? Entonces, lo que ya si ese es el caso, si usted tiene un cuerpo así, digamos, imagínense que usted tiene este cuerpo así, una varilla, y usted la quiere rotar. Entonces, para rotarla tendré que decidir cómo quiero que rote, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que para rotarla, yo quiero hacerla rotar o girar respecto de este eje. Quiero que gire así, alrededor de este eje, ¿verdad? Entonces voy a tener que calcular el momento de inercia, la oposición que ese cuerpo ofrecería respecto de este eje. Y vamos a suponer que ese es I, ya lo tengo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para rotarlo? Bueno, tengo que aplicar una fuerza, necesariamente. Tiene que haber una fuerza involucrada. Entonces tiene que haber una fuerza. Entonces, la fuerza produce un momento que recibe el nombre común de torque. Y entonces la manera como se calcula el torque provocado por esa fuerza está aquí, en esta expresión que tienen ahí. Esta es la fuerza que yo estoy aplicando. Esta es la fuerza F, ¿verdad? Aquí tengo la fuerza F. ¿Ok? Y entonces, hay un brazo de palanca que esta fuerza tiene en relación al eje alrededor del cual quiero hacer girar ese cuerpo. ¿Ok? Tenemos que ver cómo que se calcula ese brazo de palanca. Pero es una distancia. Entonces, el torque de esa fuerza se va a calcular como
el brazo de palanca que la fuerza tiene respecto al eje alrededor del cual va a girar la masa por la fuerza, por la magnitud de la fuerza. Y luego tiene un ángulo, perdón, un signo, disculpen. Ese signo va a ser seleccionado dependiendo de en qué sentido voy a hacer lograr con esa fuerza rotar a ese cuerpo. Si ese cuerpo, fíjense bien cómo es la lógica, si ese cuerpo, al igual que los ángulos, gira en contra de las manecillas del reloj, así como los ángulos, voy a elegir el signo positivo. Eso es cuando giro en sentido antihorario, igualito que cuando yo mido ángulos positivos, que los mido en contra de las manecillas del reloj, ¿se acuerdan? Entonces, cuando una fuerza produzca o tienda a hacer que un objeto gire en sentido antihorario, entonces el torque va a ser considerado positivo. Por el contrario, que sería este caso, aquí va a ser positivo. Por el contrario, si la fuerza va a producir un giro en sentido horario, voy a elegir el signo negativo. Signo negativo es cuando sea el giro provocado o la tendencia al giro sea en el sentido horario. Esta es la forma práctica de calcular el torque. Es la fuerza que estoy aplicando por el brazo de palanca con un signo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculo el brazo de palanca? Muy fácil. Déjenme ver si más adelante en el video hay algún gráfico donde podamos visualizar eso. Déjenme ver qué más aparece. Ahí está el torque, tau, ¿verdad? Se calcula como el brazo de palanca, multiplica la fuerza, y aquí está el signo que voy a elegir. Positivo si es en sentido antihorario y negativo si no. Ahora veamos cómo se calcula el brazo de palanca. Vamos a ver si más adelante aparece. Lo voy a ir adelantando. Por desgracia no pueden escuchar, ¿verdad? Bueno, no aparece, entonces voy a hacerles esa explicación aquí en este espacio. Es bien fácil, fíjense bien. Para hallar el brazo de palanca, vamos a suponer que tenemos aquí el objeto, la barra, ¿verdad? Y yo quiero mover a esa barra, hacerla girar. Vamos a suponer, como les decía desde el principio, que la voy a hacer girar respecto de este eje. Va a girar alrededor de este eje, así. ¿Ok? Así. Entonces tengo que aplicar una fuerza. Entonces la fuerza la voy a aplicar, digamos aquí, así. Así. Entonces, ¿cómo calculo el brazo de palanca de esta fuerza F? Y quiero calcular el torque que esa fuerza produce. Es bien fácil, fíjense bien qué es lo que tienen que hacer. Solo tienen que prolongar, extender la línea de acción de la fuerza, que no es otra cosa más que la línea de dirección, es la línea sobre la que la fuerza descansa. Miren, ahí está. Esta es la línea de dirección de la fuerza, se le llama línea de acción. ¿De acuerdo? Y después buscar una distancia perpendicular a esta línea que una a esa línea con el eje de rotación. Y noten que esa distancia sería, en este caso, esta. ¿Ven? Noten que esta distancia forma 90 grados, miren, con la línea de acción de la fuerza. Y une a la línea de acción de la fuerza con el eje de rotación. Aquí tenemos el eje de rotación. Este vendría a ser entonces el brazo de palanca de esa fuerza. Sería esta distancia de acá. Naturalmente que para calcularla necesitaríamos conocer el ángulo y conocer otras cosas, ¿va? Pero eso ya es geometría, y obviamente que siempre vamos a lograr obtener la información necesaria para lograrlo. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a buscar en la geometría cuál es el brazo de palanca. Tenemos que analizar la geometría del problema que nos den, extender la línea de acción de la fuerza, y después, teniendo el brazo de palanca, lo vamos a multiplicar esa distancia por la fuerza. Y después veríamos cuál es la tendencia de rotación
que esa fuerza ejerce. Por ejemplo, díganme ustedes, en este caso, ¿para dónde sería la tendencia de giro? ¿Qué me dicen? ¿Sería en sentido horario o en sentido antihorario respecto de esta línea de este eje? ¿Cómo giraría esa barra? ¿Qué me dicen? ¿Horario o antihorario? A ver, aquí están. Horario. Horario, correcto, exacto. Y como es horario, entonces yo voy a elegir, es hacia acá, ¿verdad? Un signo negativo y ya tendríamos el torque completo. Si esta distancia yo la conozco, que usualmente nos van a tener que dar esa información, va a ser el largo de la barra, y conozco este ángulo, entonces L seno de teta, signo negativo, por la fuerza va a ser la forma de calcular el torque. ¿Ok? El torque va a ser la fuerza por L seno de teta, y ya lo tendríamos. Entonces es la manera como vamos a proceder. Las unidades de tau están evidentes aquí, ¿verdad? Es unidad de una distancia por unidad de fuerza. O sea que tau es más metros por newtons. Es la unidad del torque. Y eso no se abrevia. No son unidades de energía o de trabajo. Se dejan así. Son newtons por metro. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta ahí hoy porque ya vieron que se nos fue ya casi toda la clase. Ya solo nos quedan 5 minutos. Estudiando los antecedentes de la rotación. Entonces mañana ya vamos a poder usar estos antecedentes para proceder a analizar el oscilador que ya viene a continuación en el vídeo. Ya lo van a ver. ¿Cuál es ese oscilador? A ver qué nos preguntan acá. Mañana dará clase, sí. Y acuérdense que... Ah, no, perdón, es cierto. Es miércoles y jueves, disculpen. Sí, es el miércoles, la siguiente clase, correcto. Entonces el miércoles nos veríamos y veríamos la siguiente parte, que es el análisis. Ya tenemos las herramientas para poder analizar a este oscilador que está aquí en este video. Miren. Ay, ¿qué pasó? Que se me pasó. Déjenme ver, lo voy a adelantar. Vamos a analizar el péndulo físico. ¿Qué corresponde a esto? Miren, es un cuerpo rígido. Es un cuerpo rígido. Ahí lo ven. Que está pivoteado. O sea, que está... espérenme, déjenme que venga el video. Por ahí va a aparecer. Aquí está. Es el péndulo físico. ¿En qué consiste el péndulo físico? Consiste, miren, en un objeto rígido que se encuentra apoyado en este punto. Este punto, cuando el objeto rota, ahí sí rota el cuerpo. Gira, rota. Este punto permanece fijo. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que analizarlo. Eso se le llama péndulo físico. Y para el análisis, obviamente, que tenemos que considerar la rotación. Entonces nos vamos a quedar por allí. A ver qué más nos dicen aquí. La hora de la tarea, creo que está mal. ¿De cuál tarea usted? ¿De qué tarea se refiere? De la guía. ¿Qué hora tiene? Pues eso está como para Sale para diciembre. Ya para eso. Vamos a ver, lo voy a cambiar, no me preocupe. Entonces lo voy a dejar, déjenme ver. Visualicemos ahorita mejor. Permítanme. Entonces, veamos por cuándo está. Estamos hablando de... Bueno, yo lo reviso, no se preocupen. Yo lo reviso. Es la tarea que aparece ahí, ¿verdad? Como la tarea de la entrega, ¿verdad? De la entrega de la guía de ejercicios. De la guía de ejercicios, sí. Déjenme ver qué fecha tiene y lo vamos a hacer. Lo que pasa es que está bien lento esto. Ya lo vamos a ver. Hasta diciembre, ya lo vamos a revisar. Licenciado,
La pruebita del miércoles es puramente teórica, ¿verdad? Puros conceptos teóricos. No, no, puede ser que vengan problemas también. Por eso es que está la tarea. Usted resuelve la tarea y ahí tiene automáticamente resolviendo. Ajá. Pero es que está sumamente lento esto. Yo creo que es por el Zoom. Pucha, puso mal ese tambo, que el juez. Espérense, vamos a ver. Está sumamente lento esto. Yo lo reviso, no se preocupen. Aquí está ya, al fin logró entrar. A ver. Qué lento está esto. Aquí está, vamos a ver cuál es. Me están hablando de esta tarea. Vamos, ¿cuál me están diciendo ustedes? Me están hablando de esta, ¿verdad? No, resolución de la guía. Vamos a ver qué fecha tiene. Uy, sí, faltan 85 días, tiene razón. Sí, hombre, vamos a cambiar eso. Yo lo arreglo, no se preocupen. Ahora veamos, lo que sí me quiero ver es para cuándo está la prueba. Veamos qué horario tiene. Es el control de lectura. Veamos qué fecha tiene. Tengo que verlo acá. Espérenme. Y una pregunta. Dígame. El campus siempre guarda las respuestas en la prueba, ¿verdad? Por cualquier cosa. No, acuérdense, bueno, se supone que sí, pero no se les olvide que lo mejor es, ¿se acuerdan? Que ustedes vayan guardando, mejor escribiendo en el papel las respuestas que van obteniendo por si se les cierra, no se les olvide hacer eso. Sí, porque eso le iba a decir, porque a veces se cierra la sesión aquí. Sí. Entonces ustedes vayan guardando todo, aunque sean problemas de teoría, vayan guardando las respuestas y si les ocurre eso, cuando ustedes la mandan, la van a enviar completa y así no va a haber problemas para revisárselo cuando haya problemas de ese tipo. Esto está súper lento, pareciera que... ¿Cómo han visto la plataforma últimamente? ¿Han visto que haya mejorado? Pues lo único que no entiendo es eso, que se cierra la sesión a cada rato. Pero Sí. por lo demás no veo nada mal. Sí, miren que aquí dice que es a las 5 de la tarde, dice. Ah, no, se cerrará a las 5. Abre a las 2 y se cierra a las 5. Entonces lo que podemos hacer es que yo les voy a dar la clase mañana a las 5 para que no tengamos atraso. El miércoles sería. Perdón, sí, el miércoles yo voy a estar conectado. Ustedes entren a las 5 con el mismo enlace y yo voy a estar ahí esperándolos, ¿ok? Para darles la clase del miércoles. ¿De acuerdo? Y ya voy a corregir esto de la tarea. Yo lo veo el miércoles. Pero ahí en ese control de lectura va incluido el tema del péndulo físico. No sé, no sé, aparece el péndulo físico en la guía, en la resolución, en la guía. Si aparece en la guía, déjenme ver si aparece en la guía. Donde he visto que aparece es el capítulo 14 del texto. Déjeme ver si aquí hay. Parece que no. No. Ah, sí, aquí hay un péndulo físico, mire. Aquí el problema 2 es un péndulo físico. Hay 2 y hay 3. Hay 2. Hay 2 problemas. ¿Qué problema eso? ¿Va? Entonces, híjole, ¿cómo hacemos ahí? A menos que les dé la clase mañana mejor, a las 4. Hagamos eso mejor, yo les voy a dar la clase mañana, a las 4, y el miércoles no vamos a tener clase, ¿de acuerdo? Y así vemos mañana el péndulo físico y ya no vamos a tener problemas. Entonces nos vemos mañana a las 4. La clase del miércoles la voy a dar mañana a las 4 para resolver ese problema de que efectivamente aparece. ¿Ok?
Sí, sí, sería por eso, Fer, sí. Sería mañana, ¿ok? Mañana a las 4, ya no tenga problemas usted. Entonces nos vemos mañana a las 4, ¿de acuerdo? Entonces el cuestionario se Hailey, Ok, gracias. gracias. Vaya, pues nos vemos mañana. ¿Qué me dijo? ¿Qué me preguntaba el cuestionario? ¿Qué me dijo? ¿Aló? Usted me preguntó algo. que si el cuestionario siempre va a ser el miércoles. Sí, sí, este control de lectura va a ser siempre el miércoles y no vamos a tener clase. ¿De acuerdo? Y va a tener a las 5, va a terminar el control de lectura. ¿De acuerdo? Igual con Ajá. un tema que sale de la energía del movimiento armónico simple. Sale en el capítulo 14 también del texto. El tema de dónde está, sale energía acá. Déjame ver, ¿dónde está eso? No, es que No, aquí yo, no hay, no, pero no está en este control de lectura. Es que el concepto, el tema de energía viene después. es que está siempre en el texto, está en el capítulo 14. Sí, pero no está en la guía. Entonces no va a venir obviamente no viene, en la guía solo vienen estas cosas. Estos problemas son los que vienen en la guía. Y aquí no hay energía. Porque para esto, a esta altura, no se ha visto energía todavía. Entonces, en la siguiente de lectura sí probablemente ven energía, en la siguiente control de lectura. Pero aquí no. ¿Ok? Entonces en ese control solo es péndulo simple, movimiento Sí, armónico simple y péndulo físico. exactamente. Solamente eso. Sí. Nada más. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana a las 4. ¿Aló? Está bien. Hailey, gracias. Vaya, pues nos vemos mañana. Bye. Bye.